Bueno, estamos acá, vamos a grabar esta clasecita para que les quede y para que puedan estudiar, por supuesto. Y vamos a hablar un poquito del sistema muscular. Bien, para empezar vamos a la definición. Sabemos que el sistema muscular, o lo que son los músculos, se define como el conjunto de miles de fibras con la capacidad de contraerse y relajarse mediante un estímulo nervioso. Y tenemos en cuenta las funciones que tiene el sistema muscular, como producir movimientos, estabilizar posiciones corporales, almacenar y movilizar sustancias dentro del organismo y generar el calor, que se denomina termogénesis. Bien, ¿cuáles son las propiedades del sistema muscular? Las propiedades del sistema muscular tienen que ver con la contractibilidad, la excitabilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Estas propiedades las definimos como, cuando hablamos de excitabilidad, de la capacidad del músculo, ¿sí?, de responder a ciertos estímulos, ¿sí?, generando señales eléctricas. A esto se le llama potenciales de acción. Si bien nosotros no vamos a entrar en profundidad en ese tema, después más adelante lo van a ver seguro, ¿sí?, tiene que ver con que las células, sobre todo las fibras musculares, son células excitables. Esto quiere decir que ante un estímulo dan respuesta, ¿sí?, por medio de señales eléctricas y denominados potenciales de acción. Estos estímulos, ¿sí?, por supuesto, tienen que ver con la reacción o con lo que va a cómo va a reaccionar el músculo, en este caso, ¿sí? Pero como gran resumen, ¿sí?, una célula del tejido muscular es bastante excitable. Y otra característica, otra propiedad que tiene el tejido muscular es la contractibilidad. La contractibilidad quiere decir que tiene la capacidad de contraerse enérgicamente ante un estímulo, ¿sí?, por un potencial de acción. Acá vamos a complotar o vamos a unir, ¿sí?, lo que dijimos anterior, la excitabilidad. Yo tengo una célula muy excitable, ¿sí?, se produce un estímulo, este estímulo excita el tejido muscular y este va a producir una contracción. Esta contractibilidad tiene que ser misma, igual de rápida que la señal de excitabilidad, si no, no podría producirse la contracción. Y después otra propiedad que tiene es la extensibilidad y la elasticidad. Acá tenemos que tener bien en claro que son dos cosas diferentes. Cuando yo hablo de extensibilidad, lo que tiene el músculo tiene la capacidad de extenderse siempre en los límites que tiene, sin ser dañado. Yo puedo estirar un músculo hasta su tope, por así decirlo, y si paso ese límite se va a dañar, se va a romper, puede ser un desgarro o puede ser una distensión muscular que puede ser una lesión después. Ahora, cuando hablamos de elasticidad a nivel de tejido muscular, hablamos de la capacidad del músculo en recuperar su longitud y forma. Entonces, yo hago una extensibilidad del cuádriceps, extiendo el cuádriceps. Bien, ahora, eso es la extensibilidad. Tiene su límite, tiene su rango. Ahora, la elasticidad es que cuando yo dejo de extenderlo, vuelva a su estado natural, por así decirlo. Bien. ¿Qué hablamos o cómo definimos o cómo entendemos los estímulos? Como definición, el estímulo es cualquier cosa que influya efectivamente sobre los aparatos sensitivos de un organismo viviente, ¿sí? Esto va a incluir fenómenos físicos internos y externos del cuerpo, por supuesto, ¿sí? Un estímulo es aquello que hace reaccionar o despierta o hace que el receptor, ¿sí?, mande señales. Bien, entonces, el papel del estímulo es evocar siempre una respuesta. El estímulo siempre va a buscar dar una respuesta. Acá hay un ejemplo del helado, pero piensen en millones de ejemplos en la que, por ejemplo, ustedes se pinchan un dedo y automáticamente sacan la mano, ¿sí? El ejemplo del helado es que más está relacionado con las papilas gustativas, ¿sí?, que hay receptores en la lengua, en la boca, que perfectamente cuando nosotros comemos un helado, tomamos un helado, ¿sí?, estos receptores toman el sabor, el gusto y nos dan como respuesta sensación agradable, etcétera, etcétera. Bien, entonces, yo siempre tengo que pensar esto, que va a haber un estímulo y va a haber un receptor que reciba ese estímulo. Y a raíz de este estímulo que recibe el receptor, va a haber una respuesta, ¿sí? Ahora, para que haya una respuesta se tienen que cumplir varias características, que esto es re importante cuando hablamos de estimular, por ejemplo, en kinesio con un paciente. Tiene que haber una intensidad. Cuando yo me refiero a intensidad, ¿sí?, se refiere a las fibras que conducen una frecuencia de potenciales de acción, ¿sí?
Para cada estímulo hay un código de frecuencia. No es lo mismo el gusto del helado que yo me pinche un dedo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mucho más intenso? Y que yo me pinche un dedo, ¿sí? Entonces el estímulo es mucho mayor ahí. También tiene que ver con esto, que cuando un estímulo es bastante intenso, va a producir mayor cantidad de respuesta, o va a producir una respuesta mucho más rápida. Si el estímulo es muy sensible, o no, saquemos esa palabra. Si el estímulo es como poco intenso, ¿sí? No va a producir una respuesta súper rápida, o una respuesta muy exagerada, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la intensidad. Después, tiene que haber una frecuencia. La frecuencia no tiene que ver quizás con el número de densidad, sino tiene que ver con las veces que el organismo percibe ese estímulo en un tiempo determinado, ¿sí? Yo, por ejemplo, me pinché un dedo, ¿sí? Y ¿qué pasa? La intensidad es mayor, entonces saco la mano. Ahora, si me pincho varias veces el dedo, ¿sí? La frecuencia con la que yo me pinche el dedo, ¿qué va a terminar pasando? Después no voy a tener tanta sensibilidad, ¿sí? La intensidad va a bajar. Pero para que se pueda cumplir, ¿sí? La reacción o la respuesta tiene que estar ligada a la intensidad a la frecuencia. Una intensidad fuerte con una frecuencia rápida, ¿sí? Esto va a permitir que el estímulo active el receptor y este vaya directamente a dar una respuesta. La duración es el tiempo cuánto dura, es el transporte, ¿sí? Hasta los receptores. Esto tiene que ver, y creo que una vez lo hablamos en clase, si no, su profe lo va a hablar, tiene que ver con lo que la persona o el paciente o nosotros percibimos. Un ejemplo, si hay personas que tienen mucho miedo a la aguja, ¿sí? Le tienen mucho miedo a que lo pinchen o a ver una aguja. Entonces, la intensidad va a ser mucho mayor, la frecuencia va a ser mucho más rápida y la duración, ¿sí? Va a ser también mucho más rápida. ¿Por qué? Porque el paciente, esta persona que le tiene miedo a la aguja, está como muy alerta, ¿sí? Esto tiene una base cognitiva y una base de experiencia cada uno de nosotros. Lo que trabajamos en salud todo el tiempo, nos hemos pinchado, nos hemos cortado. Entonces como que esa sensación o esa duración, ¿sí? Es insignificante para nosotros. ¿Por qué? Porque uno ya está acostumbrado. Eso pasa, ¿sí? Con muchas características habituales de la vida diaria, ¿sí? Que tiene que ver con la experiencia personal de cada uno. ¿Bien? Ahora, ¿por qué son importantes los estímulos? Nosotros siempre hablamos que cuando vamos a estimular aquello que necesitamos rehabilitar o recuperar. Pero para eso nosotros tenemos que entender algo. Los chicos, cuando van creciendo, ¿sí? Cuando son chiquitos, primero gatean, después caminan, después corren. Pero ante ese lapso, una de las cosas que hacen, ¿qué es? Ponerse cosas en la boca, sin morder, tocar todo. Esas son formas, ¿sí? De estímulos. Así, cuando hacen esas cosas, estimulan su sistema nervioso y sobre todo el lóbulo frontal, donde está todo el aprendizaje, y esto hace que efectivamente se produzca más neuroplasticidad. Se aumenta la capacidad de tejido neuronal y esto permite que haya más capacidad de aprendizaje, ¿sí? Ustedes pueden recordar o deben saber que hay lo que se llama estimulación temprana. A los chicos se les da estimulación para que pueda activar mucho más el aprendizaje. Después vamos a tener diferentes tipos de formas de estímulos sobre los pediátricos. Pero en el adulto, ¿qué voy a buscar yo? Estimular aquello que efectivamente quiero rehabilitar o recuperar por medio de diferentes tipos de estímulos relacionados con esa discapacidad o esa lesión. Bien, esto lo vamos a hacer muy sencillo, no vamos a extendernos mucho, pero es muy fácil, ¿sí? Que son las funciones del tejido muscular. El primero es la producción de movimiento, ¿sí? Todo lo que hacemos está provisto del tejido muscular, desde guiñar un ojo hasta estar hablando, hasta estar respirando, ¿sí? Hasta mover las manos, gesticular, ¿sí? Es tejido muscular. Eso no es muy difícil. Ahora, entonces, esperen que se me paró, vamos para acá. Bien. Cuando hablamos de estabilización de posiciones corporales, ¿sí? Vamos a hablar específicamente que la función del sistema muscular está basada en mantener y estabilizar todo el cuerpo humano, ¿sí? Esto tiene que ver con el tono muscular. Bien, acá hay varios tipos de imágenes, ¿sí? En las que se mantienen las posiciones corporales. Estas posiciones corporales están mantenidas por los músculos estabilizadores, ¿sí? Los músculos estabilizadores están todo el tiempo activos. Nosotros quizás no nos damos cuenta, pero efectivamente en cada una de estas posiciones hay músculos estabilizadores.
¿sí? Estos estabilizan lo que son las articulaciones. Las articulaciones ayudan a mantener las posiciones corporales, nos mantienen en bipedestación, en sedestación, tumbado, de vuelta, etcétera, etcétera. Y continuamente estos músculos están en estado de vigilia. ¿Por qué? Porque en estado de vigilia, o cuando nosotros dormimos, también siguen en estado de vigilia. En estado de vigilia quiere decir que estos músculos están activos, solo no percibimos que están trabajando, por así decirlo, porque nosotros pensamos siempre que el trabajo muscular es el movimiento, pero efectivamente hacen una actividad de contracción muscular para mantenernos erguidos, sentados, parados, etc. Estos músculos estabilizadores son muy importantes, por ejemplo, cuando yo tengo que caminar o tengo que recuperar lo que es marcha. Bien, con respecto a almacenar y movilizar sustancia dentro del cuerpo, lo que vamos a tener acá es que tenemos músculos lisos. ¿Sí? Los músculos lisos, que ahora lo vemos más adelante, sí, efectivamente son los músculos que van a tapizar o que contienen, ¿sí?, diferentes tipos de órganos huecos. Por ejemplo, los intestinos, la vejiga, las arterias. Todos estos músculos lisos, por eso la definición lo dice, se encargan de movilizar sustancias, ¿sí? Es porque va a funcionar como transporte. Son órganos huecos que los músculos permiten que efectivamente sea transportado cualquier sustancia. El ejemplo más clásico es el tubo digestivo con los intestinos. Los intestinos hacen un movimiento que se llama movimiento peristáltico. Este movimiento es en forma de viborita, que ustedes alguna vez habrán sentido que se hace un ruido en su estómago. Son efectivamente intestinos movilizándose. ¿Y qué los moviliza? Efectivamente el músculo liso, que mantiene sustancias dentro y permite que sean transportados. Lo mismo pasa con el aparato cardiovascular, ¿sí?, con las arterias y los vasos. Bueno, por supuesto el músculo, el sistema muscular genera calor, ¿sí? Almacena en gran proporción calor y va a generar calor cuando hacemos movimiento, ¿sí? A esto se llama termogénesis. Gran parte, ¿sí?, del músculo, lo genera calor y lo utiliza para mantener la temperatura corporal. A esto se llama homeostasis, ¿sí? La temperatura de nuestro cuerpo está regida por una serie de equilibrio, la palabra es homeostasis, que efectivamente está dada por diferentes tipos de órganos dentro de nosotros, y el sistema muscular participa en la generación de calor y el mantenimiento de la temperatura. Cuando nosotros efectivamente tenemos mucho frío, empezamos a temblar. ¿Por qué temblamos? ¿Por qué titiramos? Simplemente porque nuestro cerebro sabe que se disminuye la temperatura corporal y vamos a morir, y actúa en forma de respuesta de defensa, que empieces a temblar, porque al temblar tus músculos tiemblan, ¿sí? Esto produce, es un acto involuntario de nosotros, y entonces eso va a generar calor. Genera calor y sigue manteniendo la homeostasis. Acá tenemos lo que es la fisiología muscular. Para entender cómo está compuesto el músculo, ¿sí?, cómo se forma el músculo, ¿sí?, diferentes partes. Bien, tenemos el hueso, que efectivamente, ¿sí?, está pintado medio amarillito. El tendón, recuerden que el tendón es la unión del hueso con el músculo. Y siempre el músculo se lo va a marcar o pintar de líneas rojas, ¿sí?, rectas. El músculo tiene su primera capa, que es el epimicio, su segunda capa, que es el perimicio, y el endomicio es la parte interna. Acá es donde está el fascículo, y dentro del fascículo es lo que tenemos la fibra muscular. Eso nosotros después lo vemos más a fondo. Y por supuesto están los vasos sanguíneos, que van a recubrir dentro del músculo, ¿sí?, para oxigenar y regar. Y todo lo que envuelve el músculo se llama fascia. La fascia es una membrana que tiene bastantes funciones, que después quizás lo podemos ver con más detalles o más a profundidad. Bien, entonces, todo lo que tiene que ver con anatomía del músculo esquelético, porque estamos hablando del músculo esquelético, después lo van a ver la diferencia, ¿sí?, está provisto de un tejido conectivo. Estas tres capas forman parte del tejido conectivo, ¿sí? Entonces, el epimicio va a envolver el músculo entero, y la capa más externa del tejido conectivo del músculo, ¿sí? Es denso, irregular y rodea todo el músculo. El perimicio une la fibra muscular, ¿sí?, una capa de tejido conectivo denso, ¿sí?, que rodea de 10 a 100 o más fibras musculares, y la vas a parar en fascículos, ¿sí?, que ahí donde después venimos en el endomicio. El endomicio envuelve a la fibra o la célula muscular.
donde entra de ello va a estar lo que es específicamente los fascículos, ¿sí? Y esto va a permitir, ¿sí?, que se forme efectivamente después las fibras y las separas individualmente. Bueno, algo importante, esto es una fibra muscular, ¿sí? Y vamos más adentro. Acá separamos la fibra y lo que tenemos es un núcleo, ¿sí?, que efectivamente se ve acá, ¿sí? Tenemos lo que es el sarcolema, la miofibrilla y la mitocondria. Algunas partes importantes que por ahí me interesa que lo sepan y que les va a servir. Bien, los espacios entre las miofibrillas están llenos de un líquido intracelular denominado sarcoplasma. El sarcoplasma efectivamente es el líquido intra o extracelular de la fibra muscular, ¿sí? La mitocondria es la estructura más pequeña que tiene, ¿sí?, las células musculares, que son las que permiten hacer ¿qué? La energía, fabricar energía. Bueno, ¿cómo se forma la energía? Se forma generalmente mediante oxígeno, ¿sí?, azúcar, que es glucosa, y grasas. Todo esto se va a formar o va a formar energía de la mitocondria debido a los alimentos que nosotros consumamos. Ahora, cuando las mitocondrias son defectuosas, las células no tienen suficiente energía, no puede fabricar energía para las células. ¿Cuál es el tema acá? Generalmente, cuando son defectuosas es porque vos tenés una mala alimentación. Si vos comes cantidad de carbohidratos, cantidad de grasas y no comes proteínas, o no comes suficientes alimentos sanos, efectivamente la mitocondria no puede fabricar energía, ¿sí? Produce otras cosas que terminan siendo perjudicial efectivamente para lo que es el músculo. Bien, el sarcolema, ¿sí?, es la membrana plasmática de las células musculares, está formada también por una membrana celular, ¿sí? Pero bueno, eso por ahí es más importante para que puedan entender cómo está formada lo que es los fascículos. Y la miofibrilla es la porción más pequeña que tiene efectivamente, ¿sí?, el músculo. Y algo importante con la miofibrilla, ¿sí?, más allá de que está formada por 1500 filamentos de miosina y actina, es que ahí se va a desarrollar efectivamente lo que es el intercambio químico, ¿sí?, que es la actina y la miosina, ¿sí? Estos son los que van a permitir que estas moléculas proteicas, ¿sí?, hagan lo que es la contracción muscular, ¿sí? Que quede más o menos claro, tampoco vamos a ahondar tanto porque es bastante. Bien, esto es fundamental, son los tipos de músculos. Entonces, acá tenemos lo que es el músculo estriado, ¿sí? Este músculo estriado es el músculo superficial y se le conoce como el músculo voluntario. Son los músculos que efectivamente nos permiten mantener postura, posición corporal, ¿sí? Es el músculo que nosotros reconocemos como el más superficial. Ahora, tiene varias características el músculo esquelético o músculo estriado. El primero es que se agranda, ¿sí?, se deforma. Si yo hago ejercicio, este músculo va a crecer, ¿sí?, mucho. El tema es que este músculo no tiene resistencia. Tengo que parar, tengo que descansar y tengo que permitirle al músculo hacer su hipertrofia, o sea, recuperarse para poder ser más fuerte y agrandarse. Después tenemos el músculo liso involuntario. El músculo liso lo comenté, que es el músculo efectivamente de los órganos, ¿sí?, de los órganos involuntarios. Y ahí tengo el ejemplo de los intestinos, ¿sí? Tenemos ahí también vejiga, ¿sí? Todo lo que está recubierto, todos los órganos huecos o todos los órganos internos de acción involuntaria tienen músculo liso. La gran característica del músculo liso, ustedes verán las células, las fibras musculares celulares, son muy diferentes las tres. Igual la gran característica del músculo liso es que tiene mucha resistencia y no se agranda, porque efectivamente pasa eso, ¿sí? Ahora, el músculo cardíaco es el que contiene las dos células, las células estriadas y las células lisas, ¿sí? Ahora, ¿por qué tienen las dos células? Efectivamente, porque permite que el corazón pueda funcionar, ¿sí?, si hay alguna lesión. El corazón, cuando funciona mal alguna de sus válvulas, se empieza a agrandar. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco, que es el miocardio, efectivamente tiene células estriadas, ¿sí? Entonces, eso hace que el corazón sea grande. ¿Ven la característica de las células cardíacas? Son muy parecidas entre la esquelética y la lisa, ¿sí? Ahora, estos son los que no intervienen en los movimientos voluntarios del cuerpo, ¿no? Ya sabemos, es involuntario. Y también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la vesícula, ¿sí?, y en unas partes
por ahí mucho más específicas, como la vejiga, el útero. Bien. Importante, cuando hablamos de la función, ¿sí?, de estabilizador, ¿sí?, o músculos estabilizadores, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos un tono muscular. ¿Cómo se define el tono muscular? El estado de semicontracción o ligero grado de tirantez o tensión del músculo, ¿sí?, que efectivamente lo que hace es mantener la postura. Cuando hablamos de tono muscular, hablamos de estado de semicontracción. No es que no hay contracción, hay un estado de contracción, pero es muy imperceptible quizás cuando uno quiere pensar que el tono se va a regir por el aumento, ¿sí? Yo no puedo, puede ser que yo no tenga nada de músculo, ¿sí? Hay un montón de personas que son muy flaquitas que no tienen músculo y tienen enorme fuerza. Pero bueno, eso tiene que ver con otra cosa. A lo que voy es, los ves, son muy flaquitos, pero tienen un tono muscular. Si no, no podrían estar parados, ni sentados, ni andar, ni caminar, ni hablar, ni nada que se le parezca. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿para qué sirve el tono muscular? Mantiene firme los músculos esqueléticos, pero no genera fuerza suficiente como para provocar movimiento. Es el tono el que te mantiene, ¿sí?, la estabilidad, la estabilización. Ahora, ¿con qué se compara el tono muscular? En el tejido muscular liso. Por ejemplo, como el tubo digestivo, como decíamos, y las paredes de los órganos que mantienen una presión constante sobre su contenido, ¿sí? Importante, el tono muscular, o lo que es el tono, se va a dar en el cerebelo, ¿sí? Ahora, después lo vamos a ver en el sistema nervioso, pero el cerebelo es el encargado de regir el tono muscular y el que recibe la información, que ahora vamos a ver más adelante, de diferentes receptores para cambiar el tono cuando es necesario. No es un tono muscular sentado, ¿sí?, que parado esperando el colectivo. Son diferentes músculos, diferente tono. Entonces, para eso hay un montón de receptores que informan al cerebelo y al cerebro de que deben cambiar el tono. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de contracción, la contracción significa, como definición general, que algo se contrae, se va hacia el centro. Tenemos diferentes tipos de contracción. La primera, la contracción isométrica. La contracción isométrica consiste en generar contracción muscular, ¿sí?, resistiendo con un peso, pero sin hacer movimiento. Ustedes ven la imagen A, que está la contracción isométrica, que se contrae el músculo, pero no hay movimiento articular, ¿sí? Eso es una contracción isométrica. Lo pueden pensar a nivel gimnasio cuando hacen una plancha abdominal, cuando hacen una sentadilla estática, ¿sí?, o cuando hace cualquier contracción muscular sin movimiento. Eso es contracción isométrica. Cuando hablamos de contracción concéntrica, hablamos de qué? Concéntrica. La palabra lo dice, concentra, ¿sí? El músculo, ¿sí?, va a ir hacia el centro. Es una contracción concéntrica. ¿Mediante qué? Mediante un movimiento. Acá en la B vemos cómo cierra efectivamente, hace una flexión. ¿Y qué sucede? El músculo va hacia el centro y es una contracción concéntrica. Cuando hablamos de contracción excéntrica, es cuando la fuerza se genera hacia afuera, ¿sí? Entonces yo extiendo el músculo, pero hago una contracción. Acá tienen que entender algo, ¿sí? Cuando yo hago una contracción excéntrica, ¿sí?, no quiere decir que yo esté haciendo peso, por ejemplo. O no quiere decir que no esté haciendo una contracción. Un ejemplo, si yo camino, ¿sí?, hago una caminata, en algún momento de la marcha el cuádriceps está en contracción excéntrica y en otro momento está en contracción concéntrica, ¿sí? Eso lo tienen que tratar de analizar y entender. ¿Por qué? Porque no significa estiramiento o elongación. En algunos movimientos significa contracción excéntrica. Cuando yo quiero agarrar una pava, una jarra, un vaso de una alacena que se encuentra en altura, yo extiendo completamente el miembro superior. Ahora, en varios grupos musculares yo estoy haciendo una contracción excéntrica. Estoy contrayendo, ¿para qué? Para que mi brazo, mi miembro superior, llegue al vaso. Después cualquier cosa igual eso lo aclaramos en clase. Bien, vamos con la otra. Bueno, acá tenemos ejemplos, ¿sí? Igual es para que más o menos ustedes los puedan
los puedan visualizar y tratar de lucidar ustedes y entenderlo, ¿sí? Hay una contracción isométrica, sostenida, hay una contracción concéntrica y hay una contracción excéntrica. Ahí lo que digo de concéntrico y excéntrico, ¿sí? Excéntrico, ven el ejemplo de reflexionar que está saltando, ¿sí? Entonces, hay músculos haciendo contracción, pero como si estuvieran estirando, ¿sí? A todo esto, este conjunto, ¿sí? Se le llama, ¿sí? Lo que es las contracciones isotónicas, es cuando yo hago un movimiento, ¿sí? Y cambio de longitud automáticamente, ¿sí? El músculo. Se le dice isotónica o contracción isotónica cuando mantenemos una tensión constante en el músculo a medida que cambie de longitud. Y esto solamente va a suceder cuando yo voy al fallo, como le dicen en los gimnasios. Ahí tengo una contracción isotónica. De todas maneras, en mucha bibliografía, muchos lados van a decir, bueno, contracción isotónica es movimiento. Isométrica es contracción sin movimiento, ¿sí? Y isotónica es contracción con movimiento. La gran diferencia es que el isométrico no llega a completar el rango. El isotónico llega a completar el rango y lo lleva al máximo. A eso se refiere. Bien. Vamos a la próxima. Hoy estamos medio lentos con la... Ahora, los movimientos siempre se van a deber a una coordinación de varios músculos, ¿sí? Uno se contrae mientras otros se relajen. Acá hay un trabajo muscular conjunto. Esto es importantísimo. ¿Cómo clasificamos? ¿Cómo se clasifica la función de los músculos? En agonistas, antagonistas, sinérgicos y fijadores. Bien. Ahora acá tenemos una imagen, ¿sí? Donde se ve el bíceps braquial originando una acción agonista, el tríceps un antagonista, el braquial un sinérgico y el hombro va a fijar. Ahora vamos a ir detalle por detalle, pero entrando en tema. Los agonistas son los músculos que realizan contracción, que se contraen. Los antagonistas son los que se relajan y los sinérgicos, efectivamente, son los que permiten que se realice ese movimiento. Y el músculo del hombro, el fijador, es el que está permitiendo que no se haga otro movimiento. Entonces, vamos más detallado. Entonces, el principal músculo que produce el movimiento articular o el mantenimiento de una postura es el músculo agonista. Este produce una contracción, la fuerza necesaria para realizar un movimiento. Entonces, acá vemos, ¿sí? En la imagen que tengo el músculo agonista, el bíceps se contrae. Este es agonista, porque se contrae. Y el antagonista va a ser el músculo que se relaje. Todos los movimientos tienen agonista y antagonista, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el agonista se contrae, sí o sí el antagonista se tiene que relajar. En realidad decimos relajar, pero ¿qué estaría pasando? Hay una contracción excéntrica. Acá, si yo lo puedo pensar así, diría, bueno, tengo una contracción concéntrica hacia el medio y acá una contracción excéntrica. Esto tiene que pasar para que se produzca el movimiento. Ahora, el antagonista, como dije recién, va a hacer la acción contraria al músculo agonista, siempre, ¿sí? El ejemplo es el ejemplo de la flexión del codo. Si yo tengo una flexión del codo, ¿sí? Uno se va a contraer y el otro se va a relajar. Ahora, cuando yo extienda el codo, va a pasar al revés. Cuando yo extienda el codo, el que se va a contraer va a ser el tríceps, entonces ese va a ser agonista. Y el que se relaja va a ser el bíceps, entonces ese va a ser antagonista, ¿sí? Todos los movimientos van a rotar los músculos. Ahora después encuentro cuál es cuál o cómo entenderlo, ¿sí? Cuando rotan y cómo van cambiando. Pero eso es un tema que después se va viendo cuando vamos viendo los músculos específicamente. Los músculos sinérgicos van a ser aquellos que facilitan y cooperan para hacer la acción o el movimiento mucho más eficaz, ¿sí? En todo caso, yo siempre digo el sinergista es un músculo que trabaja por segunda. Si no está ese músculo, específicamente, quizás el movimiento no se hace completo y no se hace bien. Ese es el tema con los sinergistas. Pero cada agonista y antagonista tiene un sinergista dando vueltas. Que si yo después lo tengo que encontrar.
Lo más difícil es eso. Entonces, como resumen, agonista inicia el movimiento en una dirección, antagonista ejerce efecto opuesto y sinergista cooperan con los músculos agonistas en los movimientos que se producen. Necesito estos tres grupos trabajando en conjunto. Si me falla alguno, no se va a producir el movimiento completo. Bien, ahora entramos en un poquito más complicado. Yo acá lo que voy a tener son los receptores musculares. ¿Qué son los receptores musculares? Los receptores musculares responden a estímulos mecánicos y se localizan en los músculos y tendones para dar información especialmente sobre qué, sobre la tensión y sobre la longitud de los músculos. Nosotros vamos a hablar de dos receptores principales, ¿sí? Uno que son los usos neuromusculares, que se denomina HN, y el órgano tendinoso de Golgi, que se denomina OETG. Todo lo que son los usos neuromusculares se localizan en paralelo a las fibras musculares. Y esta va a dar información sobre la longitud del músculo. Mientras que efectivamente el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en la unión músculo-tendón y va a dar información sobre la tensión del músculo, ¿sí? Entonces, uno me va a informar sobre la longitud y el otro me va a informar de la tensión del músculo. Acá tiene que quedar súper claro para poder entender después más adelante cómo funciona la capa. Acá estamos. Entonces, acá lo que tenemos específicamente, ¿sí?, es un músculo y acá lo que yo tengo es el uso neurotendinoso, ¿sí? Acá tengo receptores y acá tengo lo que son los usos neuromusculares. Ahora, los receptores, ¿sí?, que intervienen en el vientre muscular, porque estos receptores están en el vientre muscular, están justo en el vientre y específicamente esto no participan en la contracción. Estos receptores van a participar en la enviar señales, no van a participar en la contracción, envían las señales de cómo se está o aumentando la longitud o tensionando el músculo. Una cosa para que sepan, no es para que lo tome nadie, qué sé yo, pero efectivamente nosotros tenemos 27.500 usos musculares. 4.000 en cada brazo, 7.000 en cada pierna, ¿sí? Y en un músculo hay de 6 a 1.300 usos unidos, por ejemplo, en el tejido muscular. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos esto? Cuando el músculo cambie su longitud, efectivamente el uso muscular va a mandar una señal. ¿A dónde? A lo que es la médula. La médula va a recibir la señal y va a dar respuesta, ¿sí?, a lo que es, ¿sí?, las fibras musculares. ¿Por qué es importante esto? ¿Vieron que anterior hablamos de agonista-antagonista? Bien, perfecto. Si este fuera un bíceps y el bíceps estuviera en contracción, porque yo estoy flexionando el codo, efectivamente el uso informaría que hay un cambio de longitud. Entonces, ¿qué pasaría? Automáticamente la médula informaría al tríceps que tiene que extenderse para que pueda hacer este movimiento, ¿sí? Entonces, acá viene después lo del uso neurotendinoso. El tendón, que tiene su receptor, va a informar de la tensión. ¿De qué tensión? El que más va a estar tensionado es el tríceps. ¿Por qué? Porque efectivamente está estirando o está permitiendo que se estire para que el bíceps pueda contraerse. Y este es el pasito que se origina. Señal, médula, respuesta, ¿sí? Acá después vamos a ver los motoneuronas para que le quede más claro, ¿sí? Entonces, acá está muy sencillo. Primera parte, la tensión en el tendón activa neurosensitiva, ¿sí?, el órgano tendinoso de Golgi. La neurona sensitiva va a mandar la señal. La neurona sensitiva estimula la interneurona inhibe la motoneurona y esta va a producir una señal. Reduce la tensión sobre el tendón, ¿sí? Fíjense que una punta a la otra va a intercambiar. Acá está la función, ¿sí?, para que se pueda saber cuándo un músculo se contrae, cuándo se relaja, cuándo tiene que activarse, cuándo tiene que ser tono y cuándo no. Si nosotros pensamos completamente cuando hablamos de tono, dijimos que tono era el estado de semicontracción. Bueno, el cuerpo, el cerebro sabe que tengo que estar en semicontracción porque estoy sentado, porque efectivamente le está informando los receptores. Ahora, si no tengo receptores que informen, estamos complicadísimos. Y acá está lo del famoso, ¿sí?, reflejo miotático. El reflejo miotático, ¿sí?, tiene que ver con
la capacidad de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestro sistema muscular, en dar respuesta rápida. Es el reflejo, por así decirlo, hablando en criollo, ¿sí? Entonces, se va a efectuar un estímulo. Acá vamos a estimular el tendón. Recuerden que el tendón, ¿qué tiene? Tiene un tendón de Golgi, tiene un receptor. Este receptor, ¿sí?, va a mandar una señal junto con el uso muscular. ¿A dónde? Efectivamente, a la médula, y la médula va a responder. Acá lo que ustedes están viendo, que esto después se lo va a detallar más prácticamente en lo que cuando veamos sistema nervioso, es el paso y el caminito que efectúa cada receptor y cada señal que se va a transportar, ¿sí? Lo que está en azul o celeste es la señal aferente, sube, ¿sí? Todo lo que sube de señal, todo lo que va hacia arriba, ¿sí?, va por el asta dorsal posterior, o sea que sería por detrás. Y la respuesta va por el asta ventral anterior, que sería por adelante. Entonces sube por atrás la señal y vuelve por delante la respuesta. Esto después lo van a cerrar mucho mejor con neuro, pero efectivamente esto es lo que nosotros llamamos reflejos miotáticos. La respuesta automática, rápida, que se da ante un estímulo en los receptores. Bien, espero que les haya gustado, que les haya sido muy práctico para que puedan estudiar. Y ahora después les voy a mandar 2 videitos más para que sigan estudiando. Muchas